Buenos días. El día de hoy para la materia de bioquímica vamos a explicar acerca del complejo mitocondrial 4. Nuestro equipo está conformado por Estefanía, Juan Ángel, Carlos Noé, Luis Ricardo, Oliver Iván y Ángela Verónica. Pero, ¿qué es el complejo mitocondrial 4? Se le considera la fase final del transporte de electrones. Aquí se presenta el citocromo C oxidasa que le da la continuación a los electrones del complejo 3, es decir, es una enzima oxidorreductasa. Y bien, ¿qué función tiene todo esto? Al final, la interacción de los complejos busca crear un gradiente de protones, ya que es un método para almacenar energía. El complejo tiene subunidades proteicas útiles para cumplir su función, como dos grupos hemos que son los citocromos A y A3 y dos núcleos presentados por el cobre A y cobre B. A continuación les daremos más detalles. Durante esta presentación van a escuchar que se repiten varios conceptos y esto es con la finalidad de que queden, pues, que puedan recordarlos de mejor manera, como el hecho de que esta enzima es una oxidorreductasa. ¿Y cómo sabemos esto? Esto se sabe por el número con el que se identifica en la comisión enzimática, 1.9.3.1. Esta enzima está ubicada en la membrana interna de la mitocondria, o sea, esto quiere decir que es una proteína integral. Es una proteína muy pequeña y por esto mismo se puede decir que también es muy abundante. Es una enzima aceptora de oxígeno y donadora del grupo hemo y está en relación con el complejo 3 y 4. Y como dijo mi compañero, la función, en pocas palabras, de esa enzima es llevar los electrones del complejo 3 hasta el complejo 4. La La secuencia que tiene esta enzima se ha conservado en casi un 50% a través de los años y de la evolución. Esto es nada más como dato. Y lo interesante es de que se puede encontrar esta misma enzima en organismos muy distintos al ser humano, como lo es la levadura. Eso quiere decir que esta enzima lleva aquí muchísimos años. Bueno, ¿qué son los grupos prostéticos? Estos pueden ser muy variados, desde metales como zinc, cobre, hierro, magnesio, hasta ácidos nucleicos, ácido fosfórico, entre otros. Pero en el caso del complejo 4, los grupos prostéticos son hemo y cobre, y estos son transportadores de electrones. El grupo hemo es una molécula de naturaleza porfirínica, que significa que es un anillo de gran tamaño heterocíclico y tiene una estructura de átomos de hierro que son capaces de unirse de manera reversible al oxígeno o de ceder y tomar electrones. Estructuralmente, el complejo 4 es una proteína integral, como mencionó mi compañero. Entonces va a incluir varios grupos prostéticos metálicos, así como 13 subunidades, pero solamente 3 de esas subunidades se encuentran en el genoma mitocondrial. El complejo 4 tiene dos grupos hemo, un centro de cobre A y otro A3, así como dos centros de cobre, uno denominado cobre A y el otro cobre B. En realidad, el citocromo A y A3 van a formar un centro binuclear y en este centro se va a producir la reducción del oxígeno molecular al agua. El cianuro, la sida y el CO2 son inhibidores competitivos de la citocromosa oxidasa. Inhiben el paso final de los electrones hacia el oxígeno, impidiendo que se unan los electrones a esta. El cianuro y la sida, más específicamente, reaccionan con la forma oxidada, es decir, la forma férrica del hierro del grupo hemo A3, mientras que el CO2 lo hace con la forma reducida, que es la forma ferrosa. La interrupción del proceso del complejo resulta en la asfixia química de la célula. Además de estos inhibidores, perdón, que son los más comunes, otros compuestos como el óxido nítrico, el metanol y algunos alcoholes metilados han demostrado también tener una acción inhibitoria competitiva con el complejo 4. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las enfermedades asociadas a déficit en el complejo 4. La deficiencia de la citocromo C oxidasa pues, va a ser una de las causas más comunes en lo que van a ser los defectos de la cadena respiratoria en humanos y está asociada a un amplio espectro de fenotipos clínicos. En cuanto al complejo multiproteico, hasta ahora solo se habían encontrado mutaciones en las tres subunidades catalíticas codificadas en el ADN mitocondrial, aunque no son muy usuales.
Con estudios recientes se ha demostrado que también existen mutaciones en las subunidades pequeñas procedentes del ADN nuclear que causan problemas. Estas mutaciones van a tener efectos fenotípicos muy variados, desde una miopatía aislada, es decir, alguna enfermedad muscular, incluso hasta enfermedades multisistémicas, las cuales sabemos son consecuencia de trastornos genéticos que afectan a varios órganos y van a producir un desarrollo normal en múltiples partes del cuerpo. Estos van a ser un grupo de trastornos genéticos que pueden afectar tanto la piel, el cerebro, el sistema nervioso, los riñones, el corazón, etc. Estas deficiencias comienzan mayoritariamente a edades muy tempranas y suelen conllevar un desenlace fatal. Además de fallos en este complejo, se han identificado numerosas mutaciones en los factores adicionales de ensamblaje codificados por el ADN nuclear, que pues provocan enfermedades y síndromes. Así, mutaciones en el factor de ensamblaje SURF1 se ven asociadas con síndrome de Leigh, la cual es una enfermedad neurológica degenerativa, la cual se va a caracterizar por el deterioro psicomotor, entre otros síntomas más neurológicos. Ahora, en el factor de ensamblaje SCO2, pues se va a ver miocardiopatía hipertrófica, enfermedad en la que pues el músculo cardíaco se vuelve anormalmente grueso y pues esto puede dificultar que se bombee sangre de manera adecuada. Ahora bien, alteraciones en SCO1 pues son la causa de insuficiencia hepática, alteraciones en las que pues el hígado deja de poder realizar sus funciones fisiológicas de manera normal, como la síntesis, destrucción de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, extracción de productos de desecho a través de la bilis o modulación de respuesta inmunitaria, varias otras cosas más. Asimismo, también tenemos las alteraciones en pues que tenemos en que entre las alteraciones de ese mismo, de SCO1, también se pueden ocasionar pues coma por cetoacidosis, en la que pues el cuerpo produce una cantidad excesiva de cetonas. También tenemos alteraciones en COX10 que van a provocar pues encefalopatía y tubulopatía. Es decir, aunque sea un complejo mitocondrial, debido a su codificación dual por parte del ADN mitocondrial y nuclear, vamos a encontrar mutaciones en ambos lugares, dando pues lugar a enfermedades mitocondriales con un alto espectro de manifestaciones y en general con mal pronóstico. Siguiente, por favor. Bien, entonces retomando esta imagen mostrada previamente y aprovechando que ya conocemos al resto de los participantes, además de claro el citocromo oxidasa, vamos a hablar acerca de todas las reacciones que se efectúan con la participación de este complejo, las cuales son muy simples y muy cortas. Entonces, primero lo que sucederá es que se aceptarán 4 electrones del citocromo C, y esto va a suceder con ayuda y a través de 2 grupos hemo que utilizarán átomos o iones de cobre cercanos, justo como lo podemos ver en la imagen. Enseguida, ya que tenemos la participación de estos iones y de los grupos hemo, los 4 electrones que se habían aceptado se van a transferir con fuerza a una molécula de oxígeno, mejor conocida como O2. Luego se romperá esa molécula y se formará así 2 moléculas de agua, de H2O. Y por último, como última reacción, se realizará un movimiento, o más bien una transferencia de 4 fotones H+, desde la matriz hacia el espacio intermembranoso o intermembranal. Y esas serían todas las reacciones simples y cortas del complejo 4. Siguiente, por favor. En fin, esto fue el complejo mitocondrial 4. Esperamos que las reacciones hayan sido entendidas y de lo contrario no olviden dejar sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.